Y bueno, tenemos un tema muy bonito, el título, no sé si lo pueden ver ahí, y si no, habíamos hecho ahí un flyer, que es la corona que Jesús rechazó. Y es interesante cuando uno lee la Escritura y el título hasta parecería un poco contradictorio, porque dice, ¿cómo que Jesús rechazó la corona? Si ahora vamos a ver que él, desde antes, ahí en el Antiguo Testamento de los profetas, presentaban a Jesús como el Mesías que venía a reinar. Cuando nosotros vemos las Escrituras, no hay dudas de que Cristo tenía un propósito que era venir y establecer su reino en Israel en ese entonces. De hecho, cuando vamos a las Escrituras en Mateo, ahí el evangelista, gracias Santi, Mateo en el capítulo 1, versículo 1, comienza con algo que se conoce como la genealogía de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Bueno, el árbol genealógico de donde venía Jesús. ¿Y por qué Mateo presenta esta genealogía? Porque Mateo le estaba escribiendo a los judíos y quería presentar a Jesús como el rey que venía para gobernar. Cuando lees ahí el versículo 1 dice que él, ahí lo pueden anotar, dice que él venía de dos personas, descendiente de dos personas muy importantes. La primera, dice ahí, que era hijo de David y hijo de Abraham. Y cuando nosotros vemos aquí en las Escrituras, ¿por qué menciona Mateo esto a los judíos? Bueno, porque por el linaje de David, Cristo podía heredar y reclamar ¿qué? Su reinado, el trono. Y por Abraham, él podía ¿qué? Tomar en posesión la tierra que le había sido prometida. Entonces, cuando Mateo habla de Jesús, lo va a presentar como el rey. Y va a decir, el rey viene y va a establecer su reino aquí. Pero Juan, capítulo 1, versículo 11, dice claramente, dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa? Cristo vino a establecer su reino al mundo, a lo suyo, a lo que él había creado. Pero los suyos, su pueblo, no lo quiso recibir en ese entonces como rey. Ahora, entendiendo un poco esto, nos causa o nos hace una pregunta ahí en la mente, si él venía para establecer su reino, y esta gente dice, sí, queremos darte esa corona, la pregunta es ¿por qué Jesús la rechazó? Y la palabra de Dios nos va a enseñar en esta noche, vamos a ver juntos tres cosas que vio Jesús que hicieron que él rechazara esa corona. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos guíe, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su Santo Espíritu para poder ver estas tres cosas importantes que Jesús vio y que hizo que él no tomara esa corona. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por Jesús, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, en esta noche que nos hables, que a través de tu Santo Espíritu puedas hablar a cada una de nuestras mentes, a nuestros corazones, que podamos tener entendimiento y que cualquier distracción, Señor, que el enemigo pueda presentar en esta noche, Señor, queremos quitarla de medio de nosotros porque queremos estar atentos a lo que tú tienes en esta noche para nosotros, tus hijos. Padre, gracias por este tesoro que tenemos en las manos, que es tu palabra. Háblanos, que no sean mis palabras, Señor, sino que sean las tuyas. Usa mi voz, pero pon tus palabras en mí, para poder, Señor, transmitir lo que dice tu santa, bendita y preciosa palabra. Oramos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Dijimos que Jesús no acepta. Vamos a ir a leer un versículo en primer lugar en el capítulo 6 de Juan, el Evangelio según San Juan, contado por él, en el capítulo 6, versículo 15. Vamos a ir rápidamente a leer ese versículo. Dice la palabra de Dios: entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Este texto dice en otras versiones que queriéndolo obligar, lo iban a agarrar a Jesús y lo iban a obligar a ser rey. Ahora, ¿qué era lo que estaba pasando?
¿En qué contexto pasa esto? Bueno, si ustedes leen anteriormente, dice que venían de hacer milagros. Jesús había hecho lo que hemos mencionado en otra oportunidad aquí, la alimentación de los 5.000, ¿se acuerdan? Que el Señor con algunos panes y unos pocos peces alimentó a más de 5.000 personas, porque en ese entonces no se contaban las mujeres y los niños. Entonces, el milagro no fue de 5.000, fue de mucho más. Todavía más grandioso y más espectacular, que con algunos panes y algunos peces se le dio, y no solo comió toda esa gente, sino que también sobró. Dice 12 cestas para cada discípulo, ¿verdad? Porque había seguramente un poco de dudas, de nervios, cuando el Señor les dijo, den vosotros de comer. Y se mirarían los discípulos, ¿y de dónde vamos a sacar para darle comer a tanta gente? Pero Dios, como siempre, cuando ponemos las cosas en sus manos, Él hace el milagro, Él multiplica, y así fue, ¿no es cierto?, lo que pasó en esta historia. Después vemos cuando Él controla y calma la tempestad. Entonces, claro, la multitud estaba viendo eso. La multitud estaba realmente como anodadada con lo que estaba pasando. Claro, no se querían mover al lado de este hombre. Pero hay algo que es muy importante que vamos a ver en este primer punto, ¿sí? ¿Por qué cuando vinieron para apoderarse, para tomarlo y hacerlo rey, por qué él lo que hizo, en otras versiones dice, y se escabulló y se fue? No quiso tomar esa corona, porque en primer lugar vio que ellos tenían una motivación incorrecta. Vamos a leer ahí capítulo 6, versículos 22 al 26. Dice, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste acá? Esa fue la pregunta. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales en mí, sino porque comiste el pan y te saciaste. En primer lugar, vamos a ver que este pueblo seguía a Jesús por la motivación incorrecta. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, en primer lugar, a ellos no les interesaba Jesús, porque Él dice, ustedes no me siguen porque se dieron cuenta que yo soy el Mesías, ustedes no me siguen a mí porque yo soy el Hijo de Dios, ustedes me siguen a mí porque ustedes quieren mis milagros, ustedes quieren solamente mi poder, quieren dispensarme a su forma. O sea, Señor, no nos interesa de quién venís o cómo venís, pero lo que nos interesa es los milagros que haces. Y a veces las personas hoy en día también tienen mucho de esta gente, que vamos buscando a Jesús solamente por el poder y por los milagros, y no porque Él es el Hijo de Dios, no porque Él es nuestro Salvador. Ellos, en segundo lugar, yo puse acá y anotaba para no olvidarme, solo buscaban satisfacer, ¿qué? Sus necesidades terrenales. Ustedes me siguen, no porque soy yo, ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les cae el maná, porque a ustedes les viene la comida gratuitamente y tienen todo, claro, ¿cómo no van a querer estar conmigo? Pero esa es la motivación incorrecta, no tenés que seguirme por esa razón. A muchos otros, el Señor en otro momento, cuando le dijo a uno, vení, seguime, dice, pero tenés que despojarte de todo, tu plata y todo tu dinero, dale a los pobres y seguime. ¿Sí? Y seguime, porque Dios nunca necesitó el dinero y Dios no tiene como propósito número uno, y esto quiero que te quede bien claro, que Dios no vino a la cruz a morir y a hacer todo lo que hizo para hacerte millonario. No vino a eso. Él vino a salvarte. Vino a salvarme porque estábamos perdidos y íbamos a ser condenados al infierno, como decía Eduardo hoy.
no había esperanza. Entonces, ¿hizo muchos milagros? Sí. ¿Los hace hoy? También, claro que sí. Yo he visto milagros de Dios. Pero te voy a decir algo, siempre digo esto y lo repito. Lázaro resucitó de la muerte cuando Jesús lo levantó, ¿se acuerdan? ¿Pero qué pasó después con Lázaro? Se volvió a morir. Vivió no sé cuántos años más y se murió de nuevo. A veces nosotros estamos queriendo la sanidad de alguien y está bien, oramos por esa sanidad, pero yo no busco a Jesús por una sanidad. Porque ¿saben lo que estoy buscando? Lo que Él tiene, pero no lo que es Él. Y esto es al revés. Yo busco a Dios y Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia, hará milagros en nuestra vida. Pero la motivación correcta, no querían a Jesús, querían su poder. Y yo me pregunto hoy en día, cuando hablo con personas, yo hago un trabajo que visito muchísimas casas por día y hablo con todos mis clientes. Y cuando yo hablo con ellos, la mayoría me dicen, orá para que Dios me dé esto, orá para que se me destrabe esto, orá para que me ayude con esto. Pero ninguno me dice, Cristian, orá por mi vida. Yo la verdad que me siento mal y creo que necesito acercarme al Señor, necesito arreglar. Nadie me dice eso. Todos están buscando que Dios les solucione la vida. Y a veces estamos buscando a Jesús de una manera incorrecta. Y yo te pregunto, ¿cómo te sentirías vos? ¿O cómo me sentiría yo si yo busco estar con vos por lo que tenés? Para poder sacarte lo que tenés. Pero no me interesa lo que te pase. A mí lo que me interesa es lo que vos tenés y que me podés compartir o ofrecer. ¿Cómo te sentirías cuando vos te das cuenta de que yo te estoy usando? ¿Te dolería? Claro. ¿Nos molestaríamos? Por supuesto que sí. ¿Y cómo pensás que se siente Dios cuando nosotros le seguimos por eso? Porque Él, hay algo que es y que nosotros debemos entender. Él es Dios. Y como Dios puede hacer cosas que vos y yo no podemos hacer. Y una de esas cosas es ver la intención del corazón. Él puede ver nuestro corazón. Él sabe por qué estamos esta noche aquí. Él sabe por qué los que nos están viendo a través de las redes sociales están escuchando este mensaje. Sabe con qué corazón. Saben si es porque están esperando un milagro solamente, pero no quieren doblegarse delante del Rey. A veces cantamos canciones donde lo llamamos a Dios Rey. ¿Pero por qué? ¿Porque realmente gobierna nuestra vida o porque queremos decirle frases lindas para pedirle después nuestros milagros? Y usar a Dios como el genio de la lámpara. Señor, haceme el otro, saname esto, provéeme para acá. Y el Señor como si estuviera de empleado nuestro, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer? No nos confundamos, hermanos. Tenemos que seguir a Dios por quien es Él, no por lo que nos da. Él después nos dará en su gracia, como lo hace. Pero este pueblo quería comer y Jesús le dijo, ustedes no me siguen a mí porque saben quién soy. Ustedes quieren comer de arriba, ustedes quieren que yo les solucione la vida terrenal a ustedes. Y anoté acá una frase que dice, el mundo busca exactamente lo mismo, dispensar el poder de Dios para ejecutar milagros en sus vidas y satisfacer las demandas terrenales. Eso es lo que buscamos. Santiago dice, ustedes piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. ¿Para qué? Para vuestros deleites. Cuando nosotros oramos, muchas veces pedimos cosas que son para satisfacer nuestra carne, nuestros deseos. Pero cuando oramos en línea con lo que Dios quiere, dice la Biblia, que cuando oramos de esa manera, lo que pedimos se hará. Porque estamos pidiendo como pide o como quiere que pida nuestro Padre Celestial. A veces estamos pidiendo por cosas, mis queridos hermanos, que hasta nosotros mismos sabemos que eso es para nosotros y para disfrutar nosotros nada más. Y Dios prometió darnos todo lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Pero ¿qué dice? Primero búsquenme a mí. Ámenme a mí. Una vez nos enseñaban un profesor, un pastor, que se llama Samuel Pérez Millos, él nos enseñaba lo siguiente. Dice que nosotros debemos
alabar a Dios por las cosas que Él hace, pero lo debemos adorar por quién es Él. Entonces yo adoro a Dios por quién es Él, y muchas veces no me va a dar, y ni te va a dar lo que tanto pedís, porque tal vez eso que pedís no va en conformidad con lo que Dios tiene para vos. Pero ellos, claro, ¿te imaginás? Con unos pocos panes ahí comían, se llenaban, sanaban enfermos, recuperaban la vista a los ciegos. Claro, ellos no se querían mover de al lado de Jesús, pero era la motivación incorrecta. Seguían a Jesús por su poder, por sus milagros, pero no por quien era Él. No quieren nada con Jesús, solamente su poder. De esta manera, nunca el Señor Jesucristo podrá convertirse en su rey. Por eso, en primer lugar, Él rechaza esa corona. Yo no puedo ser rey de personas que no me consideran su rey. Lo que quieren es que yo les dé, que yo pueda satisfacer sus demandas terrenales, pero no me quieren a mí por quien soy. Y quiero que vayas pensando en todo esto que estamos hablando, porque al final voy a hacer algunas preguntas que me hice yo cuando hacía el estudio, cuando Dios me hablaba a mí. En esta parte, en este primer punto, revisar cuál es nuestra motivación. ¿Por qué queremos hacer o por qué llamamos rey a Cristo? ¿Por qué lo llamamos rey? ¿Por lo que nos da? ¿Porque Él nos puede solucionar un montón de problemas? Estamos siendo como esta gente. Tenemos una motivación incorrecta. Tenemos que seguir a Jesús por quién es Él. El Hijo de Dios. Dios hecho hombre, que vino y vivió entre nosotros y murió en la cruz, como todos vivos, por nuestros pecados, por tus pecados, por los míos, y que al tercer día resucitó y hoy está a la diestra del Padre. Pero yo adoro a Jesús y lo sigo por quién es Él, no por lo que Él me da. Entonces, en primer lugar, lo que vio Él no le gustó, que fue una actitud incorrecta de corazón. Segundo, porque vio en ellos una mente cerrada en sus propios pensamientos. Fíjense, Juan, capítulo 8 ahora, vamos a leer versículo 37 y vamos a leer el versículo 40. Mirá lo que dice ahí. Sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra, mirá lo que dice acá, no haya cabida en vosotros. Versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y fíjense que en estos dos versículos vamos a encontrar algo que se repite, que es que las personas querían matar a Jesús. ¿Por qué querían matar a Jesús? Bueno, porque la palabra que Jesús daba no tenía lugar en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque el pensamiento del ser humano siempre quiere prevalecer por sobre el pensamiento de Dios. Porque cuando nosotros escuchamos y vamos a la palabra de Dios, nos confronta. La palabra de Dios muchas veces nos incomoda. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que estamos haciendo todo bien. Bajo nuestra perspectiva, bajo nuestra mirada, confiamos y creemos que está todo bien, pero llegamos a la Escritura y Dios, a través del Santo Espíritu, nos habla y nos muestra, mirá, acá esto no está tan bien y hay que corregir. ¿Y sabes qué? Muchas veces somos editores de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque vamos pasando hojas en las Escrituras cuando encontramos algo que nos confronta, editamos la palabra de Dios, cambiamos y la acomodamos para que eso no nos choque, para que eso no nos confronte. Y esto hacía en este tiempo que la gente se enfureciera a tal punto de querer matar a Jesús. Pero escúchame, hace un ratito lo querían coronar, hace un ratito lo querían hacer rey.
fíjate si Jesús hubiese aceptado eso. Esos mismos fueron los que después le gritaron, crucifíquenle al Señor, ¿eh? Estos que querían reinarlo hoy, después estaba la turba que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle. Esos eran. Pero Jesús, te vuelvo y te repito, ve lo que el hombre no ve, ve el corazón. Y veía que esta gente no aceptaba su palabra, que los molestaba, que les hacía mal. Entonces Jesús en su palabra nos revela la voluntad del Padre para la humanidad. Pero esas verdades generalmente nos incomodan porque establecen, y escuchen, cambios drásticos en nuestra vida que no estamos dispuestos muchas veces a asumir. ¿Por qué? Porque nosotros, quien te habla, que nos ve por las redes y los que estamos aquí presentes, siempre tenemos una inclinación hacia el pecado por nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza caída nos lleva todos los días a querer pecar. Lo que evita que eso pase es el Espíritu Santo que está en nosotros, que gobernados por Él, nosotros podemos vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre las tentaciones. Podemos vivir de esa forma, pero ¿qué pasa? El pecado nos gusta. Ese es el problema. Porque el pecado, Satanás, cuando te viene a tentar, los demonios, o aún nosotros mismos, cuando somos tentados por nuestros malos pensamientos, no nos aparece como una figura espantosa que nos vamos a asustar y que vamos a salir corriendo. ¿Sabés que la palabra tentación, cuando es Satanás quien tienta, tiene la connotación de que él está pescando y que pone la carnada justa para cada persona? Por ejemplo, tal vez mi lucha no es la tuya. Entonces Satanás, cuando viene a Cristian, viene, Cristian, este es el problema de él, esta es la debilidad de él. Entonces vamos con eso. Que si te lo tira a vos, no va a pasar nada. Absolutamente nada. Porque vos tal vez en esa área estás fuerte, pero hay otras en las que no. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ahí, en esas tentaciones, luchando, tentado para pecar, y vienen situaciones ahí que se complica, encontramos la palabra del Señor que nos dice no. No. Y el Espíritu Santo adentro que te dice no, Cristian, no, Cristian. Y vos estás ahí, entre lo hago y no lo hago. Y vas a la Escritura y la Escritura te dice no, porque va a traer consecuencias duras a tu vida. Entonces vos te enojás. Vos te enojás, ¿por qué? Porque vos lo querés hacer. Pero Dios te está diciendo que no lo tenés que hacer. Y hay una lucha que dice la Biblia que es ¿entre qué? Entre la carne y el espíritu. Y ahí estamos batallando día a día. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios te va a confrontar y me va a confrontar y va a pedir cambios radicales, drásticos. Cuando vos vas a Efesios capítulo 4, dice, el que hurtaba, no hurte más, no dice hurte un poquito menos. ¿Cuánto hurtabas? 5 veces al día, bueno, hurtá 3. No te dice así. ¿Qué te dice? El que hurtaba, no hurte más. El que hablaba mentira, hable verdad. Radical. Cambios drásticos. Y así debemos cortar con esas cosas que nos impiden tener una comunión óptima con el Rey, con nuestro Dios. Dios desea tener comunión con vos y tener comunión conmigo. Desea. Pero nosotros somos lo único que le interrumpimos cuando no entendemos que la palabra de Dios no es solamente para ser oída, como dice Santiago. Dice que hay que hacerla. Hay que ponerla por obra. ¿Sabes qué? Yo siempre digo algo. Hay personas inteligentes y personas sabias. Yo conozco personas inteligentes muchísimas. ¿Por qué? Porque saben hasta más que todo lo que estamos acá sentados, versículo de memoria. Y saben todo. Pero ¿sabés lo que te hace sabio? Aplicar
cada uno de esos versículos a tu vida. Si vos sabés 4 versículos y los aplicás, por más que yo sepa 1000 y no los aplique, vos sos más sabio que yo. Yo soy inteligente, vos sos sabio. Mirá la diferencia. Pero necesitamos, cada uno de nosotros, entender que la palabra de Dios no viene siempre a querer acariciarte. Ay, Cristian, no te enojes, mirá lo que te voy a decir. Tal vez te moleste, pero no te enojes. O sea, yo te lo digo con amor. No, el Señor cuando predicaba, amaba y por eso decía las cosas como eran. En un momento los discípulos, los mismos discípulos, le dicen, Señor, qué palabra dura diste. ¿Le molesta? Váyase usted también. El Señor no tenía, y eso es lo que me admiro de Jesús, de que Jesús no cambiaba su mensaje porque sabía que había que decirlo, moleste a quien moleste, porque lo necesitábamos. Pero este pueblo no quería. Este pueblo no quería recibir ese mensaje, no quería cambiar. Querían seguir en sus mismos pensamientos, en la filosofía. Yo llego a Dios a mi forma. ¿Han escuchado eso? Mira, yo llego a Dios como Dios y yo tenemos un trato especial y yo a mi manera, yo tengo una forma ahí con Dios. No existe. Esas filosofías no se sostienen ni en el tiempo. La Biblia acá no dice que es como te parece. Acá la única forma que dice que para tener comunión con el Padre es a través del Hijo. No es ni por acá ni por allá. La Biblia no dice que hay 10 caminos, dice que hay un solo camino al Padre y es a través de Jesucristo. Por eso, en esta noche quiero, y Dios quiere llamar nuestra atención en esto, de que la palabra de Dios, gracias, y valga la redundancia, a Dios, que en este lugar, en Esperanza Vida, se abre y se dice lo que hay que decir, con amor, porque los amamos. Porque créanme que el primer confrontado con la Biblia soy yo. Cuando yo estudio, Dios me habla a mí y a veces me incomoda a mí. Y digo, yo tengo que ir a hablar esto, si yo también estoy luchando con esto. Pero tenés que hablarlo, tenés que decirlo. Porque a veces lo único que queremos dar son mensajes que por ahí se escucha, ahí uno entra a internet y ve todo mensajes donde te dicen que vos sos el mejor, que vos podés, sos el campeón, sos el número 1. No, todo eso puede serlo si Cristo está en vos, porque es Cristo el que hace. Y vamos dejando a su palabra y vamos metiendo motivación. Pero lo que nosotros nos mantiene es guardar. Y guardar ahí la palabra de Dios significa ponerla por obra. Pero este pueblo no quería. Y el mundo hoy tampoco. No quiere adaptarse a Dios ni a su palabra. Lo único que busca es todo lo contrario. Que Dios se adapte a ellos. Yo vivo a mi manera y que Dios, bueno, yo después le pido a Diosito, así, yo le pido a Diosito y Él me soluciona y Él. ¿Qué te soluciona? A veces no es Diosito el que está, como dicen ellos. Dios a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando ahí. Recuerden, un pastor una vez nos dijo algo que yo me quedé con... Y él dijo, muchas veces Satanás te responde con un sí a lo que Dios te dice que no. Tengan cuidado con eso. Si vos encontrás algo que te saca de la comunión con Dios, si encontrás, eso puede ser un trabajo, puede ser un montón de cosas, que te saca de la comunión con Dios, que no te deja congregar, que no te deja hacer lo que Dios quiere para tu vida, créeme que no es Dios el que está detrás de eso, porque Dios te quiere acá, Dios te quiere en comunión, Dios te quiere orando, Dios te quiere alabando, no te quiere lejos de Él. Entonces muchas veces el enemigo te va a decir que sí a lo que Dios te dijo que no. ¿Para qué? Para desvincularte de esa relación con Dios. Y te quiere sacar, porque sabe que fuera de Él, vos y yo, y me voy a poner primero yo, vamos a ser inútiles. Juan 15:5, separados de Él, nada podemos hacer, somos inútiles. El que nos da una utilidad es Cristo, haciéndonos instrumento de Él. Por eso tenemos que guardar su palabra, guardar, atesorar y ponerla en práctica, a diferencia de esta gente. Entonces Jesús, en primer lugar, rechazó esa corona. ¿Por qué?
porque la motivación con la que le seguía era incorrecta. En segundo lugar, porque vio una mente cerrada a su palabra y solo encontró que ellos estaban abiertos a sus pensamientos. Dios no tenía nada que ver. Por último, aquí, en el punto número 3, ¿qué otra cosa vio Dios? Bueno, lo que vio Dios es que había en ellos una maldad y un amor a la maldad constante. Fíjense, vamos a ir a Juan, ahora capítulo 3, versículo 19. Y mire lo que dice ahí la palabra de Dios en Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. El comportamiento del hombre caído siempre fue malo. Si usted lee Gálatas, ahí en el capítulo 5 va a encontrar cuáles son las obras de la carne. Y cuando hablamos de la carne, lo que estamos hablando de qué es, de nuestros deseos. De nuestros deseos. Y los deseos de la carne hace una lista, ahí Pablo en Gálatas, tremenda. Empieza con fornicación, orgía, maledicencia, hechicería, pelea, envidia, pleito, y hace una lista, léala. Todo eso producimos nosotros. Nuestros deseos se inclinan hacia eso. Esas son las obras de la carne. Pero el fruto, que es uno del Espíritu, es todo lo contrario: amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Eso es lo que produce el Espíritu, pero la carne nos lleva a hacer otras cosas. Efesios capítulo 2 dice que nosotros, del versículo 1 en adelante, en otro tiempo éramos hijos de ¿qué? De desobediencia, que vivíamos una vida totalmente corrompida, opuesta a lo que Dios quería para cada uno de nosotros. Y éramos por eso enemistados con Dios. El pecado te hace o te convierte en un enemigo de Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, dice Efesios, y nos dice que por ese pecado también íbamos a ser condenados. Pero un día llegó Jesús a nuestra vida, gracias a Dios, y Él pagó por todos nuestros pecados. Y esto es importante que lo entendamos, que Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros, y aún estando muertos y siendo condenados al infierno, Él aún así nos dio vida, vida eterna. Y el día, los hijos de Dios, lo que un día le dijimos que sí a Jesús, lo que un día nos pusimos a cuenta con Él por nuestro pecado, Él nos dio el Espíritu Santo, nos selló y nos dio la garantía de que íbamos a tener la vida eterna. Qué maravilloso lo que hizo Jesús. Pero había maldad en el mundo antes, desde el principio. Vaya a Génesis, capítulo 6, versículo del 5 en adelante, y vas a encontrar que dice que la maldad en la tierra era mucha, y que todo designio del pensamiento de los hombres era solamente el mal. Estaba totalmente corrompida la tierra. Vino el diluvio, comienza Noé con su familia, y nosotros somos postdiluvianos porque somos después del diluvio. Y se levanta otra vez la humanidad. Y hoy nos encontramos ¿en qué? En lo mismo. La maldad de los hombres, y cuando hablo de hombres es el término del ser humano, hombre y mujer, es mucho. Basta prender la televisión, basta salir a la calle, vemos un montón de cosas que usted dice, no puede ser que esté pasando esto, pero sí, porque en el corazón de los hombres hay maldad. En nuestro corazón hay maldad, pero un día Cristo murió por nosotros y nos cambió ese corazón. Pero todavía hay personas allá afuera sin Cristo, sin esperanza y con eso. Entonces, fíjate lo que dice, según este versículo, el mundo vivía en tinieblas, en oscuridad, y ellos amaban eso.
Ellos amaban vivir de esa forma. Y Jesús vino a mostrarle con la luz que estaban equivocados, pero ellos no querían eso. Y fíjate, ellos lo rechazaron y siguieron pecando y viviendo en oscuridad. ¿Y sabes por qué lo rechazaron? Porque cuando vino la luz, ¿qué pasa cuando vos entras a una habitación que está oscuro y prende la luz? Se ilumina y se ve todo. ¿Qué pasó? Jesucristo vino y con su luz empezó a mostrar lo que había en nuestra oscuridad. Entonces, no gustó lo que se vio. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cambiaron? No, decidieron apagar la luz. ¿Qué significa, metafóricamente hablando? Hay que matar a Jesucristo, porque este hombre vino a evidenciar nuestro pecado y la condición en la que estamos. Fíjate que podía, y era mejor que ellos cambiaran, pero no. Esto pasa lo mismo en la vida cuando vos entras a un cuarto totalmente oscuro. ¿Sí? Cuando nosotros íbamos a votar, que éramos chiquitos, me dijeron, vamos a entrar al cuarto oscuro. Yo me imaginaba que cuando íbamos a votar, era un cuarto que vos entrabas que no sabía ni dónde iba a meter la boleta. Digo, ¿cómo será el cuarto oscuro? El cuarto oscuro tenía más luz ahí adentro que bueno. Pero el cuarto oscuro que yo te quiero hablar es un cuarto realmente literal, sin ventana, oscuridad absoluta. Quiero que pienses en eso. Oscuridad absoluta, nada se ve. Hacia así no ves nada. Bueno, vos entras, el primer minuto vas a estar... Pero ¿qué pasa con el correr del tiempo ahí adentro? Uno empieza a acostumbrarse a esa ¿qué? A esa oscuridad. Y ya empezás a ver tus manos, empezás a ver tu vida, y te adaptás y vivís y puedes caminar y ya no te vas a chocar. ¿Sí? ¿Entienden por dónde los quiero llevar? Muchas veces nosotros somos iguales y el mundo es igual. Se adapta tanto a la oscuridad que después no quieren salir de ahí, porque ya se manejan ahí adentro. Y se adaptan y empezamos a tolerar cosas en nuestra vida que nos hacen permanecer en esa oscuridad. Y empezamos a caminar ahí al principio, así que estoy haciendo acá metido y tal. Y después digo, bueno, también tampoco está tan mal, esto ya veo, ya me acomodé. Y empiezo a vivir una vida de oscuridad, de pecado, que sabe lo que hace y lo único que provoca a los hijos de Dios y que Dios tenga que disciplinarnos. Pero a los que no son hijos de Dios, lo que hace es que sigan en esa oscuridad, es que un día van a ser condenados por la eternidad. Porque si vos crees que tu vida termina cuando te meten en el cajón, no sé cuándo nos tocará, pero si crees que eso es ahí donde termina, estás equivocado. Ahí empieza. Dos realidades. O te vas a pasar la eternidad con Dios, con Jesús tu Salvador, por la eternidad para siempre jamás. Nunca más vas a salir del lado de Jesús. O te vas a ir al lugar de condenación eterna por tu pecado, donde dice la Biblia que es el lloro y crujir de dientes, donde vas a ser atormentado por la eternidad. Y aunque clames, y escuchá esto, y Dios es un Dios de amor, pero aunque clames, aunque ruegues en ese lugar, Dios no va a poder sacarte, porque su justicia no lo permite. ¿Entienden lo que le digo? La gravedad de entender que hay que tomar decisiones hoy aquí. Después de muerto, se terminaron las posibilidades. El destino tuyo eterno comienza acá tomando la mejor dicho, de las decisiones de tu vida. Seguramente tomaste decisiones importantes, pero créeme que esta es la más importante, porque cuando vos te mueras acá, cerrá los ojos acá y lo vas a abrir en uno de estos dos lugares. No hay esto, no hay otro, no hay purgatorio, la Biblia no habla de nada de eso. Acá o allá. Y ojalá que todos los que estemos aquí podamos cerrar nuestros ojos. Yo estoy seguro, porque yo un día, no por mis méritos, ahora te voy a contar un poco, pero no por mis capacidades, pero yo sé que Cristo ya pagó mis pecados y cuando yo me muera, los voy a abrir en la eternidad con Él. Yo quiero que vos te vayas esta noche también con esa seguridad en tu corazón. Ahora en un momento
te voy a compartir eso. Entonces, sin ninguna duda el mundo decide vivir en tinieblas, darle la espalda a Dios, porque sabe que las palabras de Dios lo van a dejar expuesto. Yo he hablado con muchos ateos, me ha tocado la posibilidad de hablar con muchos ateos. Y cuando uno habla con un ateo, o por lo menos los que se dicen decir ateo, la mayoría están enojados con Dios, no son ateos. Algo les pasó y se enojaron, a tal punto que empezaron a decir no hay Dios. Y la Biblia dice el necio en su corazón no hay Dios. Hasta los científicos hoy, en algún momento dijeron que no, hoy creen que hay un Dios, que hay un diseñador, que hay alguien que hizo esta maravilla. Entonces, tenés que ser muy necio para decir que no hay un Dios. Pero a veces se enojan de tal manera que no. Y otros, ¿sabés por qué no quieren saber nada con Dios? Porque cuando se encuentren con este libro y tengan que cambiar, no les va a gustar. No quieren. Entonces, ¿qué es mejor? No saber. No saber. Porque yo ahora que sé, claro, yo ahora quiero aplicar, quiero hacer lo que Dios me dice. Entonces ellos, como desconocen, entonces viven más tranquilos. Ustedes no los ven a veces a ellos que viven, ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser? Este vive mejor que yo, está más tranquilo que yo en la vida, sí. Acá, exacto hermano, acá. Ellos ya tienen su recompensa si no se arrepienten. En conclusión, ya para ir terminando voy a hacer unas preguntas. Voy a hacer ahí algo muy importante, que es leer unos versículos para cerrar el pensamiento, pero también para invitarte a que Jesús también pueda ser tu rey en esta noche. Tal vez viniste acá y Jesús todavía no es tu rey, no es quien gobierna tu vida. Y quiero que te vayas de este lugar con Cristo en tu corazón. Pero déjame decirte algo y preguntarte rápidamente. ¿Realmente Jesús reina en nuestros corazones? Amén. ¿Lo seguimos con la motivación correcta? ¿Seguimos a Jesús realmente como debemos? ¿O lo seguimos por su poder, por sus milagros? Cada uno tiene una respuesta. Y yo sé que hay hermanos aquí que lo tienen bien claro eso, pero hay muchas personas que tal vez no. Por eso preguntamos, ¿estás dispuesto a hacer un cambio radical, drástico en tu vida? Porque el que te lo pide es Dios, no yo. Yo también estoy cambiando cosas en mi vida. Y cosas drásticas que yo le digo, Señor, pero yo no lo veo mal a esto. No sirve. Tenés que quitarlo. Y hasta que yo no lo quite, Dios seguirá trabajando en mi vida, como en la tuya. ¿Estoy dispuesto? ¿Somos capaces de dejar nuestros pensamientos a un lado para hacer y llevar a cabo los pensamientos de Dios? A veces nosotros somos de racional, ¿viste? En la cabeza, y le buscamos la razón, el pensamiento, y yo lo haría de esta manera, pero ¿sabes qué? No se trata ni de vos ni de mí, se trata de Él. Y de que Él en su palabra nos va a guiar y nos va a llevar por ese camino que nosotros debemos ir. Nosotros pensamos que el final de nuestro camino, por mis pensamientos, es bueno y es el correcto. ¿Sabes qué? Siempre terminamos al final, ¿cómo? Chocándonos contra una pared. Llorando, pidiéndole a Dios que nos dé otra oportunidad. Cuando Dios te dice, mira, yo tengo un camino y tracé uno para vos. Vení, acompáñame. Déjame que yo gobierne tu vida. Él quiere ser tu rey, quiere ser mi rey. Jeremías 17:10 dice, yo conozco, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El versículo 9 dice, ¿quién conocerá el corazón que es engañoso, y perverso? Y Jehová dice acá en el 10, yo Jehová, que escudriño, que voy a lo profundo del corazón y que puedo ver las intenciones. Por eso, amada iglesia, necesitamos seguir a Jesús con la motivación correcta. Diciéndole, Jesús, te amo, no por lo que me das, sino por lo que sos. Gracias porque un día nos amaste y viniste a esta tierra por cada uno de nosotros, porque si no, no había esperanza para mi vida. Por eso te quiero seguir. Juan 14:21 dice que tiene mis mandamientos y lo guarda,
aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero fíjate que dice que una manifestación de amor hacia Jesucristo, que es guardar su palabra. Este pueblo no tenía cabida en su corazón para las palabras de Jesús. Nosotros tenemos que hacer todo lo contrario. Nosotros tenemos que decirle, sí, Señor, ¿cuál es tu palabra? ¿Qué es lo que tenés para mí? Hoy domingo a la noche, ¿qué me estás diciendo, Dios? Quiero aplicarlo, quiero guardarlo en mi corazón y quiero llevarlo a la práctica. Y por último, digo, pues, andá en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando nosotros le damos a Jesús nuestra vida, cuando Él gobierna a través del Espíritu Santo, ¿sabés lo que va a pasar en nuestra vida? Vamos a vivir disfrutando y manifestando el fruto que proviene de Él. No vas a tener que estar diciendo, bueno, hago esto, no hago esto, no. Cuando estás en comunión con Dios, todo lo que vas a hacer lo va a glorificar a Él. Pero ¿sabes qué? Si no estamos llenos de Dios, si no nos llenamos, si no dejamos que Él gobierne nuestra vida, un día vamos a alabar, el otro día vamos a maldecir, un día vamos a estar contentos, al otro día quejándome de Dios, y así. Y dice Santiago, no piensen los inconstantes que van a recibir cosa alguna mía. Yo necesito que la iglesia, que mis hijos se pongan firmes, que entiendan que estamos en los últimos tiempos. Cristo está a la puerta de venir a la iglesia y necesita que nosotros estemos firmes, llenos de Él. Porque Satanás, el mundo y aún nuestra carne todos los días nos quieren hacer la zancadilla para hacernos caer, para alejarnos de Dios. Y a veces le decimos rey a alguien, pero estamos muy distantes de Él. Necesitamos acercarnos. Y Él está, si me permitís, la ilustración así, con los brazos abiertos esperándote, esperándome porque nos ama. Pero déjame terminar. Aquí hay personas que yo conozco y que yo no conozco el corazón de todos aquí. Yo no sé quién un día le dijo a Jesús que sí y quién todavía no ha escuchado el mensaje de Jesús. Y quiero decírtelo para ya terminar. 2 minutos más regálame. La Biblia dice muy claramente en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. ¿Sabes lo que significa? Que tus pecados no te permiten poder ir al cielo, porque Dios es santo y no tiene relación con el pecado. Él te ama, pero está sucio. Y Él no puede tener relación y vincularse con alguien que esté en pecado. Y cuando decimos pecado, vos dirás, pero yo no maté a nadie. Bueno, mirá, la Biblia, ¿sabes lo que dice? Que si vos odias a una persona en tu corazón, sos un homicida. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que si robás, es pecado también. Pero yo nunca robé un banco. Pero si robás 5 pesos, 5 minutos en tu trabajo, también estás robando. Un mal pensamiento es pecado. Mentir es pecado. ¿Quién no ha mentido acá? Nadie podría no levantar la mano. Todos hemos mentido. Muchas veces. Entonces ya ese pecado también te condena. Y podemos hacer una lista extensa de lo que es pecado. Entonces aquí estaríamos todos de acuerdo en que somos pecadores. Que Dios no miente. Dios no miente. Ahora, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, o sea, lo que vos y yo recibimos por pecar, es la muerte, es la separación eterna. Hay una gravedad, mis queridos, que a veces no dimensionamos. El hecho de pensar de que si no solucionás tu problema de pecado, te morís y no sabés cuándo va a pasar eso. Tal vez te morís hoy, tal vez dentro de 50 años, pero un día va a pasar y no lo sabés. Y si esto todavía está en vos, el pecado mora en vos, la Biblia dice que va a haber una condenación. Entonces nosotros los hombres, cuando nos enteramos de esto, ¿qué pasó? Empezamos a hacer de todo para ver cómo solucionábamos. Empezamos a través de obras, ayudando a los más necesitados, dando plata a los pobres, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en Efesios 2:8-9 que la salvación no es por obras, no es por lo que vos puedas hacer. Un pastor dijo una vez, ¿sabés?
vamos a encontrar, o no vamos a encontrar, vamos a ver mucha gente en el infierno buena, que hizo buenas obras, que ayudó y que pensó que eso iba a limpiar su corazón y su pecado. No es así. La Biblia dice que no es por lo que puedas hacer. Entonces decimos, bueno, voy a la iglesia, estoy en esperanza, vida, canto, alabo, doy ahí la ofrenda, no falto de ninguna reunión. Eso es buenísimo, no lo dejes de hacer, pero te voy a decir algo, eso tampoco limpia tus pecados. No limpia tu pecado, ni el mío. Entonces no hay nada que podamos hacer. Y como no había nada que podíamos hacer, Dios, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo y vio la incapacidad del mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en su sacrificio, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, tal vez hoy viniste acá, sabías de Jesús, pero no era ni tu Rey, y mucho menos tu Salvador. Y si en esta noche, y antes que pasen los chicos de la alabanza, si en esta noche vos no estás seguro o segura de que le entregaste tu vida a Jesús, si todavía no estás seguro que tenés esa salvación de tu alma, no tengas vergüenza. Y te voy a decir algo, porque a veces decís, no, yo en otro momento levanté la mano y manifesté, y hoy estoy inseguro, pero me da vergüenza. Mirá, yo prefiero pasar vergüenza en testificar una vez más que Jesús me salvó, que no hacerlo y no estar seguro y un día pasar la eternidad lejos de Él. Esto es grave, estamos hablando de algo muy importante. Entonces yo quiero llevarte a los pies de Cristo. Cristo va a hacer el milagro, Cristo te va a dar la salvación. Yo solamente quiero guiarte en una oración para que puedas invitar a Jesús a tu vida, para que primero sea tu Salvador y luego se transforme en tu Rey. Así que vamos a orar todos con los ojos cerrados y quiero que repitas esta oración. Y la oración no tiene poder. Lo que yo diga no tiene poder. Lo que tiene poder es la fe. Es la fe con la que vos hagas esta oración. Y decirle a Jesús así: querido Dios, en esta noche reconozco que soy un pecador. Decirle así. Él te está escuchando, Él te está viendo la intención de tu corazón. Decirle, yo sé que soy un pecador. También sé que tu palabra dice que mis pecados me condenan y que me llevan a la condenación eterna. Pero también, Padre, tu palabra dice, y confiamos en esa palabra, que Jesucristo vino y que en una cruz murió y derramó toda su sangre para limpiar mis pecados, y que al tercer día tu palabra declara que Él resucitó y está hoy sentado a tu diestra. Quiero pedirte en esta noche, Señor, que entres a mi vida, que te conviertas en mi Salvador personal, que limpies mis pecados y que me regales la vida eterna. Señor, entra en mi vida en este día. Hasta hoy no te conocía y no conocía la gravedad de esta situación. Pero hoy, Señor, quiero que extiendas tu mano y me puedas salvar. Quiero esa vida eterna, Señor. Entra a mi vida. Así todo con los ojos cerrados, si alguien por primera vez o por segunda vez, tal vez hoy está tomando esa decisión y le entregó su vida a Jesús, solamente quiero que levantes la mano y la bajes para poder orar por vos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Allá atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga ahí. Puedes bajar la mano. Gracias, allá atrás, Dios te bendiga. Termino orando por ustedes y terminamos luego con el Ministerio de Alabanza cantando una canción, pero quiero orar. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por cada mano levantada en esta noche. Gracias, Padre, porque sabemos y dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gracias por estas personas valientes que en esta noche han tomado la mejor decisión de su vida, que es entregar su corazón, Señor, para que Jesús reine,
para que se convierta no solo en el Salvador, sino también en su Rey. Padre, gracias por todos los hermanos también, por toda la congregación, que si tal vez en este tiempo, Señor, no te tratábamos como ese Rey que tú eres, si no te habíamos dado, Señor, para que gobiernes nuestra vida como tú quieres hacerlo, hoy queremos hacerlo. Hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestro corazón, para que tú puedas reinar libremente, para que nos puedas conducir hacia la victoria como solo tú, Señor, sabes hacerlo.